12 al 20. Vamos a leerla alternadamente. Leo el 12, usted el 13 y nos unimos en el verso 20. Cuando lo tenga puede ponerse en pie. Dice así la palabra del Señor, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Todos juntos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias por este grupo, Señor, de redimidos, de hijos tuyos que se han dado cita en este lugar. Permite que esta palabra edifique, consuele y exhorte, y que podamos ponerla por obra, Señor. Que no tan solo seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de toda tu palabra. Todo pensamiento contrario a tu voluntad en esta hora lo llevamos cautivo a la obediencia de tu Hijo amado Jesucristo, por el cual te damos gracias. Amén. Pueden sentarse en esta hora, hermano. Bueno, la lección se llama Escogidos para servir. Y vamos a ver cómo primero se divide en tres partes la lección. La primera parte está dedicada al llamamiento del apóstol Pablo. La segunda parte es en cuanto al mensaje que tiene que dar el apóstol Pablo. Y la tercera parte son recomendaciones que le da a su hijo en la fe, que es Timoteo, ¿sí? Así es como se va a dividir la lección. Primera parte, el llamamiento del apóstol Pablo. Segunda parte, el mensaje que tiene que dar el apóstol Pablo. Y tercera parte, recomendaciones a su discípulo, que fue Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso. Pero antes de esto vamos a ver acerca la introducción, en la cual se nos menciona algunas características que deben de tener los que son llamados al servicio. Para esto, hermano, déjeme decirle algo. Todos los que hemos creído en Jesucristo tenemos un llamamiento de parte de Él. Todos tenemos un llamamiento a servir. Cuando Dios le dice a Moisés, allá en el Antiguo Testamento, le dice: tú vas a sacar a este pueblo y lo vas a llevar al desierto donde yo quiero que me sirvan. Se estaba refiriendo a todo el pueblo de Israel. Y de esa forma llegaba Moisés con el faraón, y cada vez que llegaba ahí ante este personaje, este líder egipcio, él le decía: deja ir al pueblo para que sirva a Dios. Le decía así, que sirva allá en el desierto, que sirva en aquel monte. Pero siempre esa fue sus palabras de Moisés cuando llegaba con Faraón.
El pueblo tenía como prioridad servir a Dios. Y esas prioridades no han cambiado, hermano. Ahora en la iglesia Dios también demanda que su pueblo le sirva. No todos le vamos a servir de la misma manera, pero sí todos le debemos de servir. Algunos tendrán más responsabilidad. No estoy hablando de más rango o de más clase o de más importancia. Yo estoy hablando de más responsabilidad, ¿sí? De más responsabilidad. Algunos tendrán más responsabilidad, otra un poco menos y otra quizás menos o menos notoria, porque así nos lo dice la palabra. Están algunas parábolas que Jesús mencionó, que les enseñó a sus discípulos, por ejemplo la de los talentos, y ahí nos habla acerca de que no a todos se les da la misma cantidad, en este caso de talentos, como mencionaba la parábola, pero sí todos tenemos la responsabilidad de trabajar. No se vale de que el que diga, ay, pues yo quería predicar y a mí me pusieron en esto, y diga, pues ahora no hago nada. No, porque el Señor algún día nos va a llamar a cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te dije que hicieras? ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tu corazón? ¿Sí? Es importante esto, que aprendamos a identificar el llamado. Si usted tiene ya 40 años, 50, 60, 100 años de convertido, y usted dice, es que el Señor no me ha dado un llamamiento, tiene que empezar a decirle, Señor, haz que ese llamamiento yo lo vea claro en mi vida. Haz que yo lo vea claro en mi vida. A lo mejor no fuiste llamado a servir específicamente dentro del templo, pero se puede servir fuera. Acuérdense que muchos de los hombres y mujeres que sirvieron al Señor no lo hicieron dentro del tabernáculo ni dentro del templo. De hecho, todos los protagonistas de la Biblia, o más bien dicho, la mayoría de los protagonistas de la Biblia, sirvieron al Señor afuera del templo, afuera del tabernáculo, y fueron más prominentes. Entonces, si usted piensa que nada más servir es estar aquí enseñando, o estar dirigiendo la alabanza, o tocar un instrumento, o hacer otra cosa dentro del templo, quítese eso. Sus expectativas de Dios son más grandes, ¿sí? Dios tiene cosas más grandes allá afuera, ministerios más grandes. Nosotros en nuestra corta, vamos a llamar mentalidad, perdón por la expresión, creemos que lo máximo es ser pastor, ser ministro, o en nuestra asociación ser presbítero. Pero eso no es lo más grande, no es el rango más grande, hermano. Dios tiene cosas más grandes allá afuera, ¿sí? Dios tiene cosas más grandes allá afuera para nosotros. Entonces solamente es cuestión de que le digamos, Señor, ese llamamiento que a lo mejor yo no respondí a Él hace tiempo, cuando yo sentía esa llama que me quemaba por dentro, quiero que la vuelvas a avivar, Señor, porque yo la desdeñé, yo la hice a un lado, creyendo que servir solamente era en esas 4 paredes donde nos congregamos. Pero hoy el Señor nos está diciendo, expande tu mente, hay mucho más trabajo afuera que adentro de este lugar. Entonces, desde Abraham, que fue uno de los primeros hombres llamados en la Biblia, hasta Pablo, los hombres y mujeres que Dios llama tienen ciertas características, y aquí los vamos a empezar a ver ahí en la pantalla. Vamos a ver la primera característica. El llamamiento se origina en la soberanía de Dios. El llamamiento se origina en la soberanía de Dios. Eso tengámoslo bien en cuenta. No es de que el hermanito haya querido, no es de que la hermanita tuvo ganas, no. Todo empieza en la soberanía de Dios. Si Dios no inyecta ese deseo, esa pasión por servirle, no vamos a avanzar, no vamos a progresar. Sí, un llamamiento genuino se origina en la soberanía de Dios. Es decir, Él es el que da a nuestro pensamiento,
a nuestra voluntad la capacidad para responder a ese llamado. Número 2, no depende de quién es uno. No depende de quién es uno el llamado, hermano. No creas que porque haya aquí profesionistas o porque haya gente que habla muy bonito, significa que es una persona para estar al frente. O que a lo mejor tú te sientas descalificado porque quizás no terminaste ni la primaria, no tienes algún estudio. No depende de eso. No depende de quién es uno. ¿Sí? Quitémonos prejuicios de que digamos, no, pues es que el hermanito está más preparado que yo. No, solamente es dejarte usar por Dios y responder a ese llamamiento. Número 3, es más importante ser que hacer. Una persona que es llamada le interesa más lo que él es que lo que hace. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Es decir, el ejemplo es lo primero, es lo primordial. Yo no puedo subirme aquí a predicar que venga usted, llegue usted temprano si soy impuntual. Yo no puedo preguntarle, yo no puedo enseñarle a usted que alabe a Dios con todo su corazón si yo estoy como una estatua en el tiempo de la alabanza. Yo no puedo enseñarle cosas que yo no estoy viviendo. Por eso es más importante el ser, o sea, lo que tú eres, lo que tú demuestras con el ejemplo, que lo que tú puedes predicar con tus palabras. Y las personas que tienen el llamamiento, esa es una de sus cualidades. Número 4, tienen una convicción clara de lo sagrado. Tienen una convicción clara de quién es Dios. Número 5, tienen una transparencia total. ¿Sí? Son personas que no esconden nada. No viven del qué dirán las personas. ¿Qué dirán las personas? ¿Sí? Ay, es que hoy tengo que predicar y pues me tengo que poner una ropa espléndida de las mejores marcas. No, claro que no. Lo importante es el mensaje, con que vayas bien limpiecito. Sí, ¿verdad? Porque no tiene que ver nada la mugre con lo que tengamos materialmente. Me refiero a ropa costosa. No tiene que ver nada. Pero si tú te vistes quizás de una manera no tan llamativa, bien limpiecito, es suficiente. No tienes que hacer más grandes cosas, ¿sí? Tienes que ser una persona genuina en todo lo que hagas, no aparentar lo que no eres. Les estoy dando un ejemplo simple, ¿sí? Un ejemplo simple. Y así ese ejemplo simple también nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. No tenemos que aparentar lo que no somos. Número 6, estar donde Dios lo puso y hacer lo que Dios le ha asignado. Esto es importante. Estar donde Dios nos pone y hacer lo que Dios nos ha asignado. ¿Qué va a pasar si en nuestra vida Dios nos dice, y sabes qué, tú vas a ser encargado? Por ejemplo, los levitas, unos eran los que ministraban, los que ayudaban al sacerdote en los sacrificios. Otros eran los que se encargaban de la alabanza, los que tocaban instrumentos. Otros eran los que simplemente eran los cargadores. Se movía el tabernáculo, lo tenían que desarmar y órale, a cargar lo que te toca a ti. Y ese fue su único ministerio. Imagínate que al que le tocaba llevar alguno de los muebles del tabernáculo, sea el candelabro, sea la mesa de los panes, sea cualquier otro de los muebles del tabernáculo, hubiera dicho, ay no, yo no quiero llevar esto. En el desierto con tanta sed y estar cargando esto para que luego lo tengamos que volver a armar y solamente Aarón sea el que se luce ahí ministrando. No, yo no acepto este trabajo.
Yo no sé, a lo mejor yo estoy seguro que Dios ha puesto en nuestro corazón tareas que hacer, pero las vemos como cosas insignificantes y decimos, mejor eso no, es irrelevante. Sin embargo, para Dios es muy importante. Para Dios es muy importante. Por eso es importante estar donde Dios nos pone y hacer lo que Dios nos ha asignado. A hacer lo que Dios nos ha asignado. Y si empezamos por obedecer esto, quizás Dios nos promueva. Quizás Dios nos va a promover. Pero tenemos que empezar por lo sencillo. Y a veces no nos gusta. Vete a lavar los baños. ¿Qué voy a hacer eso? ¿Yo por qué? Josué, hermano, es el ejemplo más claro del discipulado. Moisés, su mentor, le decía, ¿sabes qué? Vete a pelear contra los amalecitas. Órale, vete a pelear allá con los amalecitas, mientras yo aquí me quedo levantando las manos. Si nos hubieran dicho eso, a nosotros, ¿qué pensaríamos? Moisés no quiere ir a la pelea y me manda a mí para que me maten. Muchos pensaríamos así. Pero Josué no replicó, no le dijo a Moisés, ¿y yo por qué? Él fue a la guerra y peleó y Dios les dio la victoria. Después lo invitaba a que fuera con él al tabernáculo. Moisés le decía a Josué, vamos al tabernáculo de reunión, tengo algo que consultarle a Dios. Y ahí va Josué con Moisés. Pero de momento Moisés le dice, ¿sabes qué? Josué, yo voy a entrar al tabernáculo, pero tú te quedas aquí a la puerta, tú no puedes entrar conmigo. Y ahí estaba Josué, esperando hasta que saliera Moisés. ¿Cuánto tiempo se llevaba Moisés adentro? No lo sabemos. Pero sí se echaba sus buenas platicadas con Dios. Y ahí estaba Josué. Ahí estaba a la puerta del tabernáculo. Así lo dice la Biblia. Y luego cuando se lo lleva al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, Moisés le dice a Josué, vamos allá, acompáñame al monte. Y va ahí Josué con él subiendo el monte. Y de momento le dice Moisés, ¿sabes qué? Hasta aquí tú me acompañaste. Más para allá solo voy yo. Y Josué obedeció. Y ahí se estuvo todo el tiempo en que Dios le dio las leyes a Moisés. Ahí se estuvo Josué. ¿Sí? Ese fue su primer trabajo que le tocó hacer a Josué. Y Josué fue fiel. Y después, ¿qué vino? Cuando murió Moisés, vino la promoción. Porque no se le quedaron a sus hijos de Moisés el cargo del pueblo. A quien se le quedó fue a Josué. Pero ¿qué cualidades había tenido Josué? Había estado donde lo pusieron y había hecho lo que se le había asignado. Si tú estás sirviendo en un lugar y dices, esto es muy poca cosa, permanece fiel, no te quejes, no murmures, porque esto también tiene aplicación en tu trabajo o en las tareas que haces allá afuera. Si tú eres fiel, no murmuras, eres obediente, vas a ser promovido. Así pasó con grandes hombres de la Biblia y así también va a pasar contigo. Pero aprende esto: estar donde Dios nos pone y hacer lo que Dios nos ha asignado. Número 7, la tarea, el que es llamado piensa que la tarea es impostergable. Es decir, no voy a decir, pues a ver que me den ganas, a ver que no esté lloviendo, a ver que no haga tanto calor, a ver que nada. El que tiene un llamamiento sabe que lo que tiene que hacer es impostergable, no lo puede dejar para otra ocasión. Es indelegable. Es decir, nada de que, pues ahí tú ve a hacerlo y aquí yo te echo porras, nada de eso. Es intransferible, no le puedes decir a otro que haga lo que tú tienes que hacer. Y es ineludible, es decir, que no te puedes zafar de eso.
Lo tienes que hacer. Así es el llamado, hermano. Por eso Jeremías, al ser muy joven y que todos los ancianos del pueblo lo menospreciaban, lo escarnecían, es decir, se burlaban de Jeremías, él decía: ya no quiero hablar nada de ti, Dios, ya no quiero nada, porque cada vez que yo hablo mi boca para decirle algo al pueblo, se burlan de mí, me menosprecian, me ven menos. Pero después reflexiona Jeremías y le dice: es que no puedo callarme, es como algo que está dentro de mí y tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Así es el llamamiento. A lo mejor te vas a sentir mal un tiempo, te enojas porque a lo mejor te regañó el que está dándote las indicaciones de lo que haces, te enojas, te molestas, dices: ya no lo voy a hacer, ya no voy a seguir haciéndolo. Pero después Dios hace que la llama del deseo vuelva a renacer en ti y quieras seguir haciéndolo. Eso es un llamamiento genuino. Y número 8, hay una pasión irresistible e incondicional por servir a Dios y a las personas. Es una pasión. Si el llamamiento no va a depender de tu estado de ánimo. Puede ser que te hayas enojado en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, pero eso no te va a detener para que tú sigas sirviendo al Señor, sigas dándole lo mejor. Servir con pasión, eso es la ser genuino al llamado. ¿Cuántos han sentido esto, hermano? Uy, qué poquitos amenes. ¿Qué creen? ¿Que Dios está equivocado o que nosotros no hemos buscado ese llamamiento? O a lo mejor no hemos tenido el momento de reflexión en nuestra vida para que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer en su obra. Pero Dios quiere que le sirvamos todos, hermano. Vuelvo a repetir, quizás a algunos les dé 5 talentos, a otros les va a dar 2, a otros les va a dar 1. Pero de eso que Dios nos dé, nos va a demandar cuentas. ¿Y qué vamos a decir? Entonces, ¿sabe qué? Muchos, por la respuesta que dieron, muchos de nosotros cuando estemos delante del Señor le vamos a decir: ¿sabes qué, Señor? Yo sabía que eras muy bueno y que me pasabas todo, Señor. Yo sabía que había prioridades en mi vida y a ti siempre te daba lo último. Por eso es que el talento que tú me diste, mejor lo enterré y no quise sacarlo nunca. Así le vamos a responder. Que ahorita me dice usted: no, yo no le voy a responder así. Si no estamos sirviendo, esa es nuestra respuesta en nuestro inconsciente o en nuestro subconsciente. Así vamos a llegar a su presencia. Que nos diga: a ver, Alfredo, te di un talento, solamente 1, ¿qué hiciste con ese? Señor, pues es que yo sabía que tú no me ibas a decir nada, yo sabía. Nada, ahí no va a haber excusa. Usted sabe lo que le contestó el Señor de esa parábola al siervo que no quiso trabajar. Vámonos a la primera parte. Ya les dije que eran 3 partes. Primero vamos a ver el llamamiento al apóstol Pablo. Esta primera parte se llama la iniciativa divina para el llamamiento de Pablo. La iniciativa divina para el llamamiento de Pablo. Y está en los versos 12 y 13. Dice así los versos 12 y 13: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. 5 cosas reconoce Pablo que él tenía, que lo alejaban, que lo descalificaban completamente para que Dios lo llamara al servicio. 5 cosas. Aquí nos está diciendo que era un blasfemo, perseguidor, injuriador, ignorante e incrédulo.
Usted llamaría, si usted tuviera un negocio, ¿usted llamaría a una persona con esas cualidades a trabajar con usted, hermano? A ver, los que tienen negocios, díganme, ¿usted llamaría a una persona blasfema? Es decir, que cada vez que tú te das la vuelta te hace señas, te dice cosas por atrás, murmura de ti, de lo que tú le pides que haga, siempre está quejándose. Dice perseguidor, injuriador, ignorante e incrédulo. Yo creo que nadie en su sano juicio, aquí hay hermanos que tienen negocios, contrataría a una persona así. Es decir, Pablo era una persona descalificada para servir al Señor. Ni siquiera para limpiar los baños del templo servía Pablo. Así se lo digo, ni siquiera para limpiar los baños del templo servía Pablo. Pero gloria a Dios que Dios no piensa como nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios que no piensa Dios como nosotros. Él llama a Pablo a su servicio. Aquí tenemos otros puntos en los cuales nosotros podemos ver las características de Pablo. Por ejemplo, Pablo era violento. ¿Qué nos dice Hechos 9:1? Gracias, hermano. Respiraba, es decir, era parte de su vida. Era parte de su forma de ser, amenazar. Una persona violenta. Yo no sé si dentro de tu casa tengas gente violenta. A lo mejor tu esposo, tu esposa, tus hijos o tus padres. Que dicen, pues mejor ni le digo nada porque a la primera me va a dar un sartenazo o algo, o enseguida vamos a pelear. Sí, y no es bonito trabajar con personas violentas. Pablo era una persona sumamente violenta, hacía mucho mal. Ahí mismo en el 9:13, ¿qué nos dice? Gracias, hermana Adriana. Le gustaba hacer el mal a Pablo. Le gustaba hacer el mal a Pablo. Dentro de estos males, él encarcelaba. Ahí lo dice en el 14. A ver, hermana Adriana, si lo lees, por favor. Gracias, hermana Adriana. Prendía, es decir, los tomaba a la gente a la fuerza. Tomaba a la gente a la fuerza. Se metía en una casa y si sabía que ahí los padres eran cristianos, se los llevaba y dejaba a los niños huérfanos. Imagínate, yo no sé si alguien aquí tenga el corazón de hacer eso. Hoy nuestra sociedad está tan ennegrecida, nuestra alma, tanto terreno hemos dejado que gane la maldad en la vida del ser humano, que a veces ya ni nos importa esto. Y Pablo era así, no le importaba dejar a la familia sin el jefe de la familia, no le importaba a la familia dejarla sin la madre, el eje de la casa, no le importaba dejar a la familia sin los padres, no le importaba dejar hijos huérfanos, no le importaba, arrastraba a la gente a la cárcel. Y por si usted todavía no logra comprender qué tan malo era Pablo, dice que perseguía hasta la muerte. Hechos 22:4, ¿qué nos dice? Nada más vamos a leer 22:4 y en su casa lee 26:10. 22:4 de Hechos, ¿qué nos dice? Fíjese, es lo que le digo. Era malo Pablo. Aquí siempre decimos, ay, el apóstol Pablo. Pero ¿cómo era el apóstol Pablo? Claro, yo no le digo que recuerde su pasado, pero tenemos que ver de dónde Dios lo llama. De dónde Dios llama a Pablo. Porque a veces decimos, ay, esa persona, si era mi compañero de cantina cada vez que iba, y ahora ya predica.
Ahora, ese que está dirigiendo la alabanza era bien mujeriego, y ahora ya está ahí dirigiendo. Y a veces no lo podemos creer, pero para Dios no hay límites, hermano. Para Dios no hay límites. Hechos 26:11, ¿qué nos dice la palabra? Hechos 26:11. Era una persona aguerrida, Pablo. O sea, nada de que ahí la dejamos, ya se me pasó el coraje y ahí la dejamos. No, Pablo iba y los perseguía. Que se fueron huyendo, pues hasta donde se fueron huyendo, hasta allá llegaba Pablo. Así era de tremendo Pablo, hermano. Así era de tremendo. Era malo, como la carne de cochino. Era muy malo Pablo. Pero sin embargo, Dios lo llama al ministerio. A pesar del pasado, como dice este inciso, a pesar del pasado, Dios lo llama al ministerio. No importa, hermano, lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú fuiste en el pasado, no importa lo que haya pasado. A lo mejor cuando tú eras joven en la escuela te decían el tartamudo, te decían el mudo, porque quizás sí se te trababa la lengua, pero si tú dices eso fue allá en el pasado, ahora yo con mi boca voy a proclamar las grandezas de mi Cristo, voy a proclamar lo que Él ha hecho en mi vida. Dios va a usar tu vida. Dios va a usar tu vida. No importa lo que hayas hecho. Es que yo cuando era adolescente, nadie lo sabe, pero yo aborté, me siento sucia, me siento que soy una asesina. Si tú le entregas eso a Dios, Dios lo quita de tu vida. Dios quita toda carga, hermano. Así seas ahorita actualmente el peor delincuente, el mayor asesino, la persona de más negra conciencia, Dios te puede hacer nuevo. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Gloria a Dios. Vamos a ver el segundo inciso de la primera parte. El segundo inciso dice: para mostrar su infinita gracia. Para mostrar su infinita gracia. Primera de Timoteo 1:14. Primera de Timoteo 1:14. ¿Qué nos dice? La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracias, hermana Clara. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Fue más abundante. Hace un rato yo les decía, ¿quién iba a darle trabajo a un blasfemo, a un injuriador, todas las características de Pablo? Nadie dijo que sí. Sin embargo, Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene un amor muy grande. Él tiene un amor muy grande, un amor que confía. Un amor que dice la palabra, no podemos ir arriba de Él, no podemos ir afuera de Él, no podemos ir abajo de ese amor tan grande. Dice la palabra, así de grande es el amor de Dios. ¿Y quién nos va a separar de ese amor? Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es a través de Cristo Jesús. Nada nos va a separar de ese amor. Entonces, haga de cuenta que es como cuando tú ves una pared llena de grafitis. Muchos en nuestra vida, así fue nuestra vida, llena de grafitis, toda llena, pintorrajeada. Y no crean que grafitis artísticos, de lo peor, grafitis de lo peor. Pero viene Dios con su pintura celestial y ¿qué hace? Hace esa barda nueva, la empieza a pintar con su amor, la empieza a pintar con su fe, la empieza a pintar con su misericordia, la empieza a pintar con su gracia. Y ahí es cuando entonces esa barda, después de estar tan fea, queda limpia, queda útil, queda presentable. Por eso es que Pablo decía, gracias doy al Señor. Gracias doy al Señor. Y así debe de ser nuestra actitud, hermano. Porque aquí nadie es santo por sus propios medios. Nadie es santo por sus propios medios. Somos santos porque Él nos ve así. Pero la realidad es que nuestra naturaleza es mala y siempre tiende a hacer lo malo.
siempre tiende a hacer lo malo. Por eso Pablo mismo decía, porque el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, sino el mal que mora en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él añade, mas gracias doy al Señor que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. No por tus propias fuerzas, no es por tus propias fuerzas. Hoy hay muchas corrientes filosóficas que nos dicen, tú puedes hacerlo, tú lo puedes hacer. Y el enemigo se infiltra dentro de estos pensamientos modernos, hermano. Más adelante lo vamos a ver. Número 2, un mensaje fiel que todos deben de conocer. Vamos a la parte 2. Les dije que en esta parte íbamos a ver lo que Pablo fue llamado a hacer, que fue compartir el mensaje del Evangelio. Entonces la parte número 2 es un mensaje fiel que todos deben conocer. El mensaje fiel es que Cristo salva a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjese, este versículo encierra una de las doctrinas cristianas más grandes. Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a salvar a los pecadores. Es una doctrina fundamental dentro del cristianismo. Es la doctrina fundamental. Y de este versículo vamos a ver 5 puntos acerca del mensaje que Pablo transmitía. Acerca del mensaje que él transmitía. Dice, palabra fiel. Es decir, lo que él estaba diciendo, el evangelio que él llevaba, era algo que era verdadero, algo que es incuestionable. Cada vez que él hablaba acerca de las cosas espirituales, cada vez que él hablaba de Jesucristo, lo hacía con una convicción, sí, con una convicción total. No dudaba. Era una persona convincente porque él sabía que lo que él había recibido de parte de Dios era cierto. Muchas veces nosotros no queremos compartir acerca de Jesucristo porque dudamos, porque decimos, ¿será o no será? ¿Tendrá aplicación o no tendrá aplicación? Y es que en realidad hoy en nuestro mundo hay filosofías que están tan bien maquilladas, tan bien presentadas, tan lógicas a la razón humana, que decimos, híjole, pues creo que tienen razón. Creo que tienen razón. Hay mucho niño huérfano que está sufriendo por padres heterosexuales. Pero ahora las parejas que del mismo sexo son amorosas. Los niños pueden tener unos padres amorosos. Y esa es la forma de pensar que hoy nos está inundando a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, a través de movimientos. Y llegamos a decir, pues es cierto, al final, ¿qué necesitan los niños? Amor, cuidado. Pero eso no es lo que nos dice la palabra. Y no porque Dios sea malo, sino porque no es el plan inicial que Él tenía para la humanidad. Él no quería que 2 hombres educaran a un niño o que vivieran como pareja, como matrimonio para educar a un niño. Y por eso es que la naturaleza no puede hacer que 2 hombres o 2 mujeres procreen. Es antinatural. Pero hoy las ideologías que nos meten son tan fuertes, son tan bien fundamentadas en el humanismo y otras corrientes, que hacen creer a las personas que es cierto, y a los cristianos nos dejan con la boca cerrada porque no tenemos convicción en lo que es la palabra de Dios. No tenemos convicción. ¿Sí? A veces nos pasa como esos estudiantes que tienen un examen y nunca estudian, ¿sí?
El fin de semana se van al antro, hacen muchas cosas, se divierten, están con sus videojuegos, metidos en Netflix, pero el profesor les dice, mañana tienen examen. Y entonces el día anterior quieren meterse todo el conocimiento en la cabeza. Y puede ser que sí sean muy listos y se lo aprendan para el día de mañana. Pero ¿qué va a pasar dentro de 15 días si tú les preguntas acerca de eso que estudiaron? No se van a acordar de nada. O quizás se acuerden, pero muy poquito. ¿Sí? Porque no le dieron el empeño al estudio que deberían de haberle dado. Te lo aprendiste bajo estrés y tu cuerpo reaccionó al estrés y lo pudiste aprender, pero después pasa el estrés y toda la serie de reacciones químicas que se originaron en tu cuerpo para que tú te pudieras aprender todo eso, se esfuman. Y así como se esfuman esas hormonas, esas sustancias químicas, así también se esfuma tu conocimiento. Por eso es que nosotros no podemos hacer muchas veces frente a las ideologías modernas, porque no hemos aprendido a abrazar el evangelio como se debiera. Pero Pablo no era así. Él está diciendo aquí convincentemente, dice, palabra fiel, y luego dice, es digna de ser creíble. Es digna de ser creíble por todos. No importa que tú seas un gran personaje, un gran doctor, un gran licenciado, una gran eminencia, o que tú seas un pescador, un carpintero, puede ser creíble por todos. Él sabía que el evangelio de Cristo era suficiente. No necesitabas traerte al Dalai Lama, no necesitabas traerte a Buda, no tenías necesidad de traerte a Confucio, no tenías necesidad de traerte a nadie más. A veces todas esas personas influyentes a nivel espiritual, viene una persona y nos trata de cambiar nuestra mentalidad y lo dudamos. No, tú vas a tener una espiritualidad mayor. Tan solo es esto, y ahí agarramos y ahí estamos en la casa. Para venir al templo no nos podemos hincar, pero ahí nos dicen que hagamos esta posición para la meditación trascendental, y ahí estamos, esperando la iluminación divina. Y ahí estamos, meditando. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Estoy meditando. O sea, la Biblia nos dice que meditemos en la palabra de día y de noche, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. La Biblia lo dice. Pero tú mejor prefieres estar ahí haciendo esas posiciones para hacer meditación. ¿Meditar en qué? Meditar en ti. Meditar en cosas que supuestamente te van a llevar a tener paz y muchas cosas, pero Dios dice, mejor medita en mi palabra. Pero como nosotros creemos que todo es obsoleto eso, decimos, no, mejor la corriente nueva. A ver, respira así, exhala, inhala, exhala, y ahí está la gente, ¿verdad? O ponte tu sillita ahí, sube la pierna, y ahí está todo el mundo. Ay, yoga, ay, hermanito, ponte a hacer yoga, vas a ver cómo te vas a sentir relajado en todo. Y ahí la gente está promoviendo todo esto, y decimos, es bueno porque me sirve. No, sí siento mucha paz, mucho esto, mucho el otro. Pero al final de cuentas, ¿a qué nos lleva todo eso? A un alejamiento de Dios. ¿Por qué? Porque la mentalidad ahora, quienes practican todo eso, es que tú puedes hacerlo tú, no necesitas a un Dios externo. La divinidad vive dentro de ti, la divinidad está dentro de ti. Y a esas personas no les da miedo hablar de su fe, ¿eh? Al contrario, hasta son invitados a los programas de televisión, son invitados y no les da miedo. Y entonces usted y yo, que hemos creído en un Cristo que nos salva de nuestros pecados, ¿por qué nos da miedo compartir eso? Porque sabes que en el fondo creemos que esa palabra ya no es digna de ser escuchada. Creemos que ya está obsoleta.
Pero la palabra de Dios nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Se van a ir todas esas doctrinas filosóficas, la Zen, la Reiki, todo eso que nos inyectan a través de los medios de comunicación, pero la palabra de Dios va a seguir por siempre. Número 3, Cristo vino al mundo. Juan 16, 28. Él vino al mundo para salvar. Juan 16, 28. ¿Qué nos dice? No, aquí, gracias hermana Adriana, aquí nos está hablando de esa obra que hizo Dios al enviar a Jesucristo, a su Hijo, al mundo. ¿Ha habido muchos Mesías? Sí, ha habido muchos. Apenas en redes sociales salió un hombre que se decía ser Cristo. Y ha habido muchos Cristos. Dios mío, ya se me acabó el tiempo. Ha habido muchos Cristos a lo largo de la historia. Pero solamente uno dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesucristo mismo lo dijo. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Él vino al mundo a salvarlo. Vino a salvarlo. Es el cuarto punto. Y número 5, ¿qué debemos de hacer nosotros? Reconocer nuestra condición. Pablo decía aquí en este verso, en el verso 15, dice: de los cuales yo soy el primero. Vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así es como se recibe la palabra de Dios. No diciendo: yo no tengo necesidad de eso. Yo no tengo necesidad de eso. La paz la puedo recibir por otros medios. La paz la puedo recibir por otros medios. Inciso B, Cristo muestra su clemencia. 1 Timoteo 1, 16 y 17 nos dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo importante en estos versos es que Pablo vuelve a mostrar, yo les decía hace ratito, él pintó la pared de nuestra vida, toda grafiteada y fea, con su amor, con su misericordia, con su gracia. Pero también aquí nos menciona Pablo la clemencia. Y es interesante lo que esta palabra en griego significa. La palabra griega es macrotumía. Así se dice en griego clemencia. Pero también significa macrotumía, significa paciencia o lentitud para vengar males. Lentitud para vengar males. Es decir, Dios no hizo pagar a Pablo por todo el mal que hizo. Cuando nosotros venimos a Dios, dice que Él agarra nuestros pecados, los asesinatos, tus mentiras, tus infidelidades, y lo echa a lo más profundo de la mar, y no se vuelve a acordar de nada, de nada. Pero tienes que creer eso, ¿sí? Tienes que creerlo. Porque mira, en todas estas mentalidades nuevas que enseñan, hay congresos donde van personas parapsicólogos, donde hacen regresión mental en las personas, las llevan hasta su estado infantil para sacar traumas que traen de la infancia. Traumas que traen de la infancia. Y los llevan a ese estado de regresión, y aparentemente muchos sanan, ¿sí? Pero otros quedan confundidos. Ayer precisamente estaba escuchando el testimonio de una mujer que quedó confundida por todo lo que pasó al ir a estos lugares donde te hacen una regresión. Y bueno, es tremendo. De veras que necesitaríamos un tiempo para hablar de todo esto, hermano. Pero la psicología ya está infiltrada de esas creencias, hermano. Aguas cuando vayas a un psicólogo. Aguas cuando vayas a un psicólogo. No digo que todos sean malos, y más que nada no es que diga que la psicología es mala.
Pero sí debemos de tener cuidado con lo que nos tratan de enseñar estas personas para una sanidad aparente, ¿sí? Debemos de tener cuidado. Vamos a la parte número 3, exhortaciones a un buen discípulo. Esto es lo que Pablo le recomienda a Timoteo. Pablo le recomienda a Timoteo. Ya habíamos hablado de algunas características de Timoteo en la clase anterior, pero aquí vamos a ver cómo Pablo le delega a Timoteo el pastorado de la iglesia de Éfeso. Y él le hace estas recomendaciones. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:18? Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Milites por ellas la buena milicia. Aquí nosotros vemos que Pablo le está diciendo que milite la buena milicia. ¿Qué es la buena milicia? Es el camino de la fe en el Evangelio de Cristo. Es el camino de la fe en el Evangelio de Cristo. Esa es la buena milicia, ¿sí? Pero antes de esto, ¿qué necesitaba Pablo? ¿Qué necesitaba Timoteo? Ahí lo vemos en ese verso que acabo de leer. Antes que nada necesitaba ser obediente. ¿Quieres ser promovido? Hace ratito te lo decía. ¿Quieres escalar? Tienes que ser obediente. Si no, no va a haber promoción. En cualquier cosa que tú hagas tienes que ser obediente. Y quizás no me estoy refiriendo a que seas obediente a tu patrón. No me estoy refiriendo a que seas obediente. Claro, lo tienes que ser. Pero para que no pienses que te estoy diciendo que tienes que ser subordinado, vamos a llamarlo así, que te hiera el saber que eres subordinado. Tienes que ser obediente a las normas establecidas. Así de simple y sencillo. Tenemos que ser obedientes a las normas establecidas. ¿De dónde? Todos los lugares tienen normas. Hasta en tu casa hay normas. ¿O a poco no? ¿No tenemos normas? ¿Sabes qué, hijo? Aquí comemos a tal hora y nos gusta que todos estemos sentados. ¿Sabes qué, hijo? A la hora de comer no hay celular, ni lo traigas a la mesa. ¿Sabes qué, hijo? Aquí a más tardar a las 10 de la noche tienes que estar en la casa. Si aquí hay jóvenes van a decir: híjole, este es reanticuado. Pero así era en nuestras casas, ¿a poco no, hermanos? Había esas normas. Y yo sé que actualmente hay normas también. Es decir, donde quiera hay normas. Si tú eres obediente a las normas, vas a poder militar en el Evangelio y en otras cosas, ¿sí? Necesitas confirmación. Aquí dice la palabra que Timoteo fue confirmado conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a él. Fue confirmado. No te arriesgues a la primera a hacer algo si antes no estás viendo que Dios se está moviendo para que tú hagas eso. Dios va a ir abriendo camino. Dios va a ir abriendo camino. Solo espera en Él. Y el siguiente inciso es vestir la armadura. Dios nos dio una armadura que está en Efesios capítulo 6. No la vamos a ver. Dios mío, ya me pasé mucho. Pero usted la conoce, que está en el libro de Efesios. Tienes que vestirte esa armadura para militar como soldado de Cristo. Inciso B: guarda la fe y una buena conciencia. Esa es la recomendación que dice en el verso 19: manteniendo la fe y buena conciencia. Si tú guardas la fe y tienes una buena conciencia, no vas a errar. No vas a errar. Mucha gente se desvió, como aquí nos menciona dos personajes, a Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro se desviaron. Empezaron bien, pero ¿qué pasó? Se desviaron. Pablo le dice a Timoteo: guarda la fe y ten una buena conciencia. Si tú te apegas a la fe, si tú guardas ese don tan precioso que es la fe de creer, tener la convicción en Cristo. Jesucristo dijo: vas a poner las manos sobre los enfermos y sanarán.
Él le dijo eso a sus discípulos. Pero ahora que vienen algunas filosofías espirituales a decirte, la energía, maneja la energía. Y te lo ponen de una forma tan, mire hermano, es amplio. Y mucha gente lo toma todo esto que nos presenta. Pero no se olvide de quién es nuestro fundamento de la fe. Es Jesucristo. Es Jesucristo. No, yo he escuchado de pastores que practican yoga para relajarse. Dios mío. Por eso es que ahora, después de tener una sana doctrina, enseñan puras cosas torcidas. Tenga usted cuidado. Eso de las declaraciones positivas, del pensamiento positivo. Yo declaro que por sobre tu vida vienen cosas buenas. Yo cancelo toda obra del mal. Todas esas, eso es parapsicología. Todo eso podemos buscarle la raíz y no es bíblico, hermano. No es bíblico. Así lo diga el apóstol más grande de nuestro tiempo, apóstol cristiano, así lo diga el profeta más grande de nuestro tiempo cristiano. Eso es parapsicología. ¿Es malo? Mucha gente diría que no, pero sí te aleja de Dios, porque la finalidad de todos esos pensamientos modernos, todo eso espiritual, la finalidad es que digas, es que la divinidad está dentro de mí. El poder está dentro de mí. Sí. Eso es el propósito. Así pasó con Adán y Eva en el inicio del relato de la creación. Llega Satanás, dice la Biblia, la serpiente era astuta, y llega con Eva y le dice, con que Dios te dijo, no puedes comer de todo árbol. Y la mujer le dice, no, solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás le dice, y sabes, dice Eva, porque si no moriremos. ¿Y qué le dice Satanás? No morirás. Lo que va a pasar es que vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Entonces, ahí ya estoy consciente que ya se me superacabó el tiempo. Pero en ese relato es lo que pasa hoy en la humanidad. Las personas quieren ser Dios, quieren tener su divinidad dentro, ¿sí? Pero así no es el patrón original que Dios ideó para el ser humano. Póngase en pie, hermano. Vamos a dar gracias en esta hora. Señor, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has dado de meditar en esta lección, de saber que el llamado, todo lo tenemos, llamado a